¿Quiere divertirse, aprender historias de Barba y Costa Rica, escuchar cuentos? Este es el lugar para que usted haga una pausa y se quede con nosotros. A partir de este momento, Monito cuenta cuentos en su programa Monito Online. ¿Cómo está, gente? Estamos aquí en el programa de Monito Online, transmitido por Radio Barba. Hoy tengo una invitada, Hansel Carballo. Algunos ya deben de conocerla. Para los que están fuera del país, porque no le contaba a Hansel de que este programa he tenido reportes fuera del país, pues Hansel Carballo es una cantante, animadora, productora y etc, y podemos agregarle de todo un poco, ¿verdad? Pueden buscarla en YouTube. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Y bueno, Hansel, qué placer tenerte por acá. Bueno, muy feliz, muy contenta, número uno de conocerlo, y bueno, pues no sabía que el programa era tan internacional. Qué bonito, la bendición de Dios. Es que estamos en un centro comercial hablando de algunos proyectos y bueno, aproveché para hacerle la entrevista y no le había contado esta parte, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, pues los reportes que hemos tenido ha sido de Guatemala, de México, de Argentina, de Brasil, gente que ha estado pendiente y siempre constante. Hansel, cuéntenos, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuál colegio? ¿Qué travesuras? Bueno, nací en el Hospital México, esa cosa. Crecí en un lugar que se llama Calle Víquez, eso queda en San Joaquín de Flores, digamos, por ahí. A mí siempre me gusta mejor decir San Joaquín porque ya todo el mundo se ubica. Y bueno, pues ahí también llevé mis estudios en el kinder de primaria, todo lo que fue secundaria. Ya después de ahí desaparecí del mapa, casi que de San Joaquín, y después casi que me trasladé a San Pedro, que era donde estudiaba periodismo. Ahí saqué mi carrera y también ahí trabajé por mucho tiempo en canal de televisión y en radio también, y bueno, ahí fue donde me medio moví en la adolescencia, digamos. ¿A qué edad comenzaste en la televisión? ¿Fue muy joven? Sí, fue saliendo del cole, exactamente. Yo ni me acuerdo cuántos años son los que uno tiene ahí, 16, 17, ¿verdad? Por ahí. Bueno, por ahí fue, y recuerdo muy bien porque luego de eso, de estar varios años ahí, me celebraron el cumpleaños de la cédula de identidad, que ya era mayor de edad, y recuerdo que en esas edades, pues ya yo era como que la única mujer, de hecho, que animaba en bares y en eventos especiales, entonces me tenían que meter hasta camufladas por lo mismo, porque no tenía cédula, pero bueno, era una fuente de ingreso con la cual yo también generaba, y en ese momento pues me dedicaba mucho también, no solo a radio. Mi día era así: yo iba a la radio desde las 6 de la mañana, más o menos como hasta las 2 de la tarde, después de ahí seguía en televisión, después de ahí me iba a la universidad a estudiar, y después de la universidad me iba a trabajar a bares, es decir, llegaba a la casa como a las 3 de la mañana, y así empezaba el otro día, y así fueron años de años. Pero la ventaja de ser joven es que uno está con toda la energía y todas las pilas, ¿verdad? Entonces, así fue como me moví por mucho tiempo, y sí, era una vida bastante agitada, muy cansada, pero muy bonita. En realidad también disfruté mucho de esos tiempos y esos momentos, muchas amistades que tuve y muchas personas que conocí. En realidad yo creo que es parte de ese premio de trabajar tal vez ahí. ¿A qué la llevó a dedicarse a esto? Mira, yo al principio, yo no tenía la mínima idea que yo iba a estudiar tal vez, no iba a trabajar en tele o en radio. Sí, desde pequeñita me gustaba todo eso. A mí me gustaba más bien, primero que nada, cantar. Mi papá fue músico en la época del Chiquichiqui, estuvo con los Alegrísimos, con los Sixos. Él fue el cantante. Ahí en ese tiempo se dividían, él era el que cantaba todos los boleros, y entonces de ahí viene como que esa venita, esa sangre que llaman, ¿verdad?, de la parte tal vez de cantar. Ya después de eso, hubo una época donde existía todavía el cassette, y yo junto con unas amigas nos pasábamos grabando, pero eso era iniciativa de ellas, ni siquiera era iniciativa mía, pero me gustaba. Y siempre aprovechaba las vacaciones de fin de año para ir a trabajar. Desde los 13 años me encantaba, porque yo decía, yo voy, trabajo y puedo tener mis patines. Mi mamá es mamá soltera, entonces a mí no me gustaba molestarla tampoco en esa área, porque sabía que le costaba mucho. Entonces por eso también me gustaba mucho trabajar. Y en ese tiempo
hubo una amiga que me decía, mira, yo me voy a ir a inscribir a un curso, porque no vas a inscribirse a un curso, después lo seguimos porque son solo los sábados y eso no te afecta. Y yo, mira, sí, no está mal. Y así fue como me metí en un curso de locución y animación, y ahí fue, y lo acepté por rebote. Yo iba por otra cosa completamente para ver qué había, y ella terminó en modelaje, yo terminé en esto, y llevé el curso. Como a los 7 meses yo decía, yo no siento que estaba aprendiendo nada, ¿verdad? Tal vez porque tenía la facilidad de hacerlo. Y me salí del curso, y el profesor me llamó como a la semana y me dice, mira, yo sí te vi como por lo menos esa chispita, ¿por qué no venís y haces una prueba? Va a salir una emisora nueva latina. Y yo le hago, pero con la edad que yo tengo y yo ni siquiera he salido del cole, ¿qué hago, verdad? Me hace, vení, a ver qué. Y de verdad, ahí mismo me contrataron, y yo la primera vez que empecé en esa radio, pues sí, era en un horario donde me permitía estar también terminar lo del cole, digamos. Y lo pude hacer. A final de cuentas ya salí y me pasaron ya inmediatamente para otra emisora que era más del corte mío, por lo juvenil que era. Y en ese momento recuerdo que estuve 6 meses de 2 de la mañana a 6 de la mañana probando en la cabina, por lo mismo, por si salía alguna peladilla o algo, entonces que pasara ahí. Y no, súper bien. La verdad es que gracias a Dios, él como que pone eso, los talentos, y crecí muy bien. Y después de eso ya me pusieron más bien en un horario estelar. Teniendo la edad que tenía, me metieron al canal de televisión que en ese momento tenía la radio, y fue como un subinazo increíble. Para ver, no sé, no bastaron ni 8 meses y ya, digamos, a nivel nacional, y pues ya uno veía, ¿verdad?, que la gente lo reconocía a uno. Yo iba a Guanacaste y ya se venían a tomar fotos, y yo, claro, pero ¿qué es esto? Iba a Limón y yo decía, sí, ya, debe de ser eso, ¿verdad? Sin embargo, yo más bien soy como todo lo contrario. Yo siempre he sido una persona muy introvertida, muy seria, y que me costaba mucho generar tal vez amistades, porque me costaba romper ese hielo. Siempre en la escuela, de hecho, cuando hubo varias profesoras que vivían ahí cerca de mi casa, cuando me topaban me decían, Hansel, yo no lo puedo creer, esa chiquita que siempre se sentaba allá a lo último, no le hablaba a nadie. Una de ellas fue la profesora de matemáticas, Rosita, y ella dice que increíble, jamás me la imaginé. Y era vaciloncísimo porque, por ejemplo, la persona que yo soy cuando salgo en tele o en radio, esa sí soy yo, Hansel, pero en confianza. Ajá. Eso es lo que pasa, pero a mí me cuesta demasiado romper el hielo. Ahorita ya, obviamente, ya con la edad que uno tiene, ya uno obviamente ha tratado un poquito más y se ha quitado un poquito más esa área. Pero antes para mí era fatal, digamos, esa cuestión. Yo veía en el cole, yo poquitas amistades eran las que tenía obviamente sí vacilaba con ellas, pero eran contadas con una mano, digamos. Pero sí, a mí me ponían un micrófono y una radio y Hansel se convertía y despedazaba de cualquier lugar que fuera. Entonces era vacilosísimo porque era como una protección. Aquí tengo el micrófono, nadie me puede hacer nada, más bien aquí soy yo. Y así fue, la gente le gustó mucho. Creo que esa genuinidad, la naturalidad que tenía, como que no le daba vergüenza nada, no era ficticia en muchas cosas, a lo que siento yo que me han dicho. Y creo que eso fue como parte de lo que trajo un poquitito tal vez de éxito, ¿verdad? A nivel de comparación tal vez, y marcar la diferencia. No sé si es buena la pregunta, pero fuiste pionera en cuestión de animación como mujer. Sí, de hecho hasta el momento no hay ninguna persona mujer en esa área todavía. Sí sé que algunas lograron tal vez querer hacerlo. De hecho, pues yo también hasta consejos le daban, ¿verdad? Porque al principio yo decía, claro, pero porque ella no me habla a mí. Ya me daba cuenta que tal vez estaba tratando de animar en un bar, y yo diciendo, ¿será por eso? Porque siente que soy competencia. Y más bien yo soy todo lo contrario. Yo soy más bien muy abierta a ser una persona fan. Me explico, como, hey, no, venga, yo te ayudo. Entonces yo más bien les daba consejos y ellos se quedaban, de verdad, yo sí, nada de competencia, usted siga, y si es lo que fue llamada a hacer, y lo hace bien, y pues bienvenido sea. Pero no, en eso cuesta mucho, porque se necesitaba un respeto de los hombres, que era el público que más llenaba un bar, y es un público muy vulgar, ¿verdad? Era un público también un poco cretino, porque toman, y muy exigente. Entonces Dios guarde. Y en el sentido de la mujer es muy pitona, ya por naturaleza, somos pitonas a la hora de hablar. Entonces, imagínate con un montón de volumen el micrófono, más bien los chavalos son como así, pero yo lograba controlar muy bien eso, y esos eran los consejos que yo les decía a ellas, no sean tan pitoncillas, porque pero tal vez ya era el color de voz de ellas, entonces no ayudaba mucho.
Pero bueno, al final de cuentas, sí, yo me gané como que mucho el respeto de ese público, aunque hubiese sido un público de borrachos. Pero bueno, me lo gané y eso a mí me abrió muchas otras puertas a nivel de confianza y de poder generar más otros rubros de trabajo. Bueno, ahora hay una historia diferente, una historia que ya, por lo menos aquí en Costa Rica, todo el mundo habla, ¿verdad? Es de tu conversión al Señor. Hay una historia muy bonita. Hoy en día, bueno, ya hay una película por medio, hay unos videos, unas canciones. Te dedicas ahora al canto. ¿Nos puede hablar mucho de ese tema? Sí, bueno, yo creo que siempre me gusta rescatar que cuando algo nace en el corazón de Dios, se cumple porque se cumple, sea el tiempo que tenga que pasar. Cuando Dios viene, Dios es el creador del tiempo y Él no va a llegar ni antes ni después a la vida de cada uno, sino que va a llegar oportunamente. Y eso fue lo que pasó conmigo. A mí desde chiquitita, a mí todas las cosas de Dios me gustaban. Yo estuve en la pastoral juvenil, yo estuve en los misioneros, como 7 años, íbamos, ayudábamos, limpiábamos, hacíamos de todo. Yo fui hasta monaguilla, imagínate. Es decir, hice muchas cosas que a mí me encantaban, pero ya en la adolescencia, por la cuestión de trabajo, todas esas cosas me separaron, tal vez de la visión que yo tenía y de los sueños que quería cumplir, y así fue como yo poco a poco olvidé una de las cosas que me gustaba desde pequeñita, que era cantar. El mundo de la radio y la televisión es un mundo lindísimo que me absorbió. Sin embargo, creo que lo más principal con lo que Dios iba a jugar conmigo era a través, tal vez del canto, de ese ministerio, y yo lo había dejado abandonado porque yo creía mucho, tal vez en ese momento, en lo que diría la gente, ¿verdad? Yo creo que aquí en Costa Rica somos demasiado buenos para machetear cualquier área, ¿verdad? De poner sandalias o lo que sea encima de cualquier persona. Y yo decía, es que yo ahorita digo que yo también canto y jamás, es decir, la gente se me va a venir encima, ¿verdad? Porque uno, tras de que trabajaba en medios de comunicación, ya uno sabía que en cualquier momento la gente estaba lista con la piedra para bombardeárselo. Y aquí en Costa Rica es así, la gente dice, digamos, si usted es piloto de avión, usted no puede ser un buen chef, una de dos, pero las dos nunca, ¿verdad? O si usted es futbolista, usted ya no puede ser cantante, porque todo el mundo se lo leñatea. En el caso mío era igual, ¿verdad? Yo decía, ok, yo soy periodista, soy locutora, pero es todo como que del mismo área. Yo ahora digo que canto y Dios guarde, ¿verdad? Se arma la de San Quintín. Entonces siempre pasé con eso, quitando ese talento y ese sueño, dejándolo tirado. Pero cuando llego a los pies de Cristo, Cristo viene y empieza a ordenar un poco mi vida, empieza a ordenar un poco los propósitos, los sueños que había dejado botados, Él los empieza a activar, y uno de ellos definitivamente es el canto. A mí me gustaba siempre componer, es una de las cosas que más me gusta, de hecho más que cantar, me gusta componer. Y yo siempre había tenido eso y lo había dejado también botado, pero Dios, yo le dije, pon el querer como el hacer nuevamente en mi vida, porque ahorita, obviamente, había un sector miedo, un sector de enfrentamiento a un público que yo sabía que me iban a ametrallar, pero bueno, de ahí ya, bendito sea Dios que Él lo logró hacer, y así fue como empecé a inspirar en el lado más bien del canto y de la música. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Te hablaron? Creo que fue un familiar tuyo. Sí. Bueno, eso fue porque obviamente uno está medio terco en el mundo, ¿verdad? Y yo pensaba que yo tenía a Dios en mi corazón. Yo era una mujer que, a final de cuentas, aunque trabajaba en medios de comunicación, tenía un cierto tipo de temor a Dios, pero en algunas áreas, no en otras. No era el mismo Dios que yo hoy conozco, tampoco. Pero para mí, digamos, en ese momento el pecar era fornicar. Para mí en ese momento pecar era matar, era robar. Y yo decía, pero está bien, yo no voy a hacer ninguna de esas cosas, igual no me nace. Pero de tomar, ¿eso qué tiene, verdad? Una fiestilla ahí. Y entonces, como todo el mundo lo hacía, yo no lo veía como un pecado, porque evidentemente no leía la Biblia. Mi afán número uno en el mundo, digamos, por decirlo así, donde Satanás me tenía en esclavitud, digamos, fue las fiestas, y mucha gente podrá decir, pero ¿cómo? Si es para socializar, es para hacer amigos, es parte de la juventud, pero definitivamente no. Yo creo que ahora que yo conozco de Dios y me he leído Gálatas 5:17 y he visto todo lo que hay ahí, que a Dios no le gusta que uno haga, y las borracheras están ahí,
Y una de las personas que me habló por primera vez fue mi mamá, porque lo hacía tal vez de forma no sabia, porque estaba empezando a entrar a los pies de Cristo ya también. Y se sabe que cuando uno entra a los pies de Cristo quiere tanto compartir al Dios que uno tiene, pero no tiene la sabiduría para hacerlo. Entonces mami siempre me bombardeaba. Yo llegaba tal vez a la casa borracha y siempre me decía: usted sabe que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, y usted dice que usted es hija de Dios, y con esas palabrotas que usted se le salen de la boca y que no sé qué, no sé cuánto. Y yo ya me está alejando más bien de Dios, y me empezó más bien a poner en rebeldía con las cosas esas, ¿verdad? Yo decía: ¿quién sabe dónde le lavan a usted la jupa? Ahorita le empiezan a quitar esa plata de las iglesias. Obviamente yo en mi ignorancia, ¿verdad? Hablando. Y así fue como poco a poco esas palabras empezaron a dar vuelta en mi mente. Yo me iba a fijar a la Biblia a ver si era cierto, y yo diciendo: mira, si aquí viene lo de las borracheras, ¿en qué momento, verdad? Pero ya llegó un punto donde yo un día, y lo recuerdo porque ese día fue el que me marcó mucho para llegar a los pies de Cristo, venía saliendo de un bar, venía igual hasta más no poder, ¿verdad?, de guaro. Y recuerdo que ese día yo venía manejando muy irresponsablemente, pero yo empecé a llorar de la nada. Y yo diciendo: qué raro, yo fijo es que me va a venir mi amiga, ¿verdad? Pero no, yo saqué cálculos y yo no, todavía no, qué raro eso, ¿verdad? Pero lloraba y tuve que orillar el carro porque yo lloraba como una chiquita desconsolada. Yo diciendo: ¿qué es lo que pasa? Y yo volví a ver, según yo, a Dios. Yo le decía: Señor, ¿qué es esta vida? Sí, está bien, qué bonito todo, trabajar en radio, en televisión, que la gente que lo conoce, que todas esas cosas, pero qué vida más robótica, Señor, eso es todo lo de la vida, de verdad, qué pereza, ¿verdad? Yo como que empezaba como a hablar con él. Yo en ese momento, como estudiaba periodismo, yo me grabé. Y al día siguiente, cuando yo escuché esa grabación, yo dije: esta mujer está mal, digamos, ¿qué le pasó? Yo me asusté cuando me escuché, y yo lloraba tan feo. Yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Entonces yo diciendo: ya la verdad es que voy a aceptar ir a esa iglesia que tanto me está invitando mami y una prima mía. Y de verdad acepté ir a la iglesia, y en esa iglesia de ahí fue donde Dios empezó a conquistar bastante mi corazón, porque yo soy una persona que a mí siempre me gusta estudiar, me gusta leer demasiado desde pequeñita, no me gustaba ignorar cosas. Y había una mesa y nos sentábamos a hablar de barcos. Hansel tenía que saber hablar de barcos. Entonces, chicos, era una persona como que le gustaba saber de todo. Y en esa área espiritual yo era la más ignorante de todas. Y mami era la que Dios utilizó, porque yo decía: ¿cómo mami ni siquiera ha estudiado y sabe más que yo? ¿Cómo es posible, verdad? Entonces a mí, ella siempre como me reventaba palabras a nivel bíblico, y yo decía: qué complicado, porque no sé cómo responderle, no tengo cómo. Entonces yo siento que así como el enemigo nos cierra el ojito para llevarnos al mundo de una forma, porque a mí me lo disfrazó por medio del alcohol, en sentido chingue. Yo no sabía que el alcohol luego me iba a llevar a depender del alcohol para pasarla bien. Digamos, ya yo no podía ir a un bar sin tomar. Yo decía: qué pereza, qué amargas son de noche. Entonces ya yo dependía del alcohol para pasarla bien. Y mucha gente podrá decir: pero eso que yo lo paso también, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho contar mi testimonio, porque siento que es un testimonio de un 90 y resto por ciento de la población, que creen que está bien con Dios, que creen que simplemente por tomar no están pecando, que creen que simplemente por seguir la corriente de la gente están bien, y a final de cuentas es un disfraz inmenso donde nos ha metido el enemigo, porque a final de cuentas hemos perdido también nuestra identidad. Mira, a mí no me gustaba ni siquiera tomar, lo que me gustaba era el efecto del alcohol. A mí no me gustaba el alcohol, ningún trago me gustó nunca, todo siempre me lo tomaba con la nariz tapada, porque nunca me gustaba el sabor ni de la cerveza. Pero lo que me gustaba era el efecto, lo que ocasionaba en mí. Sacaba a esa persona que era tímida y ya no tenía que estar haciendo así, ya podía abrazar a una persona que tal vez le costaba abrazar. Y así fue como el enemigo me cerró los ojitos. Pero Dios también tiene su contraparte, y Dios viene también a cerrarnos el ojito y sabe cómo coquetearnos. Y a mí me coqueteó precisamente con la ignorancia. Me hizo sentir tan ignorante, y yo dije: no, ya basta, yo quiero de verdad aprender y aprender más. Entonces en ese momento Dios empieza a rodearme de otras personas que también trabajaban en medios de comunicación, que conocieron a Jesús, Nicole Aldana y el esposo de ella. Y resulta ser que ellos tenían en ese momento como 6 meses de estar también recibiendo de Dios en la casa de ellos, en una célula. Y ellos me dicen: ¿por qué no viene aquí? Y yo: ahí no va mami, no, venga. Y yo: bueno, está bien, voy a ir ahí. Y empezaron a hablar tantos temas que empezaban a llenarme. Entonces decían: el orgullo. Y yo por dentro: no, yo el orgullo, estoy súper bien, yo soy súper humilde, yo a todo mundo le hablo. Y para mí esa era la humildad.
pero cuando empiezan ya a hablar más profundamente de que todos tenemos orgullo y de que pasa esto y esto y esto, y yo decía que rajado, con todo me identifiqué, es decir, yo estoy súper orgullosa entonces. Y resulta ser que cada miércoles que íbamos a esa célula, yo era así como esa chiquita que estrenaba cuadernos a principio de año, deseaba que llegaran los miércoles, porque sabía que iba a ir a aprender algo, iba a llenar esos vacíos espirituales que tenía. Y después de esas prédicas, yo recuerdo que me agarró un hambre y una sed espiritual tan inmensa que yo siempre me iba a la casa a estudiar el mismo tema, para cuando llegaran a hablarme sobre el orgullo, por ejemplo, yo saber mucho del orgullo, porque todo el mundo hablaba del orgullo, yo decía, ¿qué opino? Si no sé nada, ¿verdad? Y yo llegaba a la otra lección, yo diciendo, ahora sí, me acostaba como a las 3 de la mañana, viendo prédicas y estudiando todo el orgullo, y llegaba a la otra lección y decían, bueno, hoy vamos a hablar de la humildad, y yo, no, joda, ya había estudiado el orgullo, y yo, bueno, entonces ya llegaba al punto donde yo le preguntaba al profe, ¿qué vas a dar el próximo miércoles para yo poder opinar? Porque me siento de verdad mal. Sí, vamos a hablar de la voz de Dios. Y yo, ok, yo me iba a hacer toda la semana y ya yo opinaba y los chiquillos, sí, chica, ¿verdad? Y así fue como empezó, hasta que después ya me metí a una academia donde hasta el momento la sigo llevando. Yo llevo ya como 4 años de ser líder en 2 células semanales, una en Moravia y otra en Heredia. Y en las cuales yo me sigo preparando todavía. Sigo yendo una vez a la semana a prepararme, pero de eso llevé aproximadamente 2 años para poder llegar a ser esa líder, entonces ahí estamos. La película que acaba de salir, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Lo de la película, pues fue una diosidencia increíble, porque resulta ser que en las células que yo precisamente tengo allá en Heredia, mi mamá invita a 2 chicas que iban a un lugar que se llama Fraternidad, que es para escuchar testimonios. Y cuando una de esas chicas llega ahí, porque ahí no les dan como tal vez el alimento espiritual que sí se da en una célula, yo conozco el testimonio de vida de ella y yo le dije, hey, qué impactante su testimonio, pero qué bonito porque de verdad se va a llevar en banda un montón de gente, ¿verdad? Y resulta ser que ella me dice, fíjate que mi testimonio está participando como con 100 más para una película que van a hacer de corte cristiano, y yo de verdad, bueno, pongámoslo en oración, yo sé que de Dios puede hacerlo, ¿verdad? Y a la semana siguiente me dice, fíjate que mi testimonio lo aceptaron y es uno de los testimonios que va a salir en la película. ¡Ey, yo qué bien! Y cuando yo le dije, ¡ey, qué bien!, viene una voz de esas potentes y me dice, usted va a estar en esa película. Y yo, ay, sí, fue una voz mía. Y a los días ella me llama y me dice, no, es que el director de la película vio la foto que yo subí en Facebook y me dijo, ¿usted conoce a Hansel? Yo hace rato la ando buscando, ¿no es que Dios fue el que me puso que tenía que hacer el papel suyo, precisamente? Y yo qué vacilón, porque 6 meses antes de que esa chica llegara a Miguel, yo tuve esos 6 meses para conocerla, para poder interpretar bien ese papel, y yo diciendo, uy, no, solo Dios. Y fue cuando yo le dije a ella, yo Katherine, ve a lo rajado, pregunté a la mami, ¿verdad? Y yo le dije que a mi Dios me había dicho que yo iba a estar en esa película, y me dice, sí, que no estoy fan. Entonces, cuando me llamó él, yo le dije a él, yo no tengo nada de experiencia en cine, pero Dios ya me lo puso a mí. Y él me dijo, sí, a mí Dios me lo puso, y potentemente, que no sé qué. Y yo, bueno, démosle, ¿verdad? Y bueno, a mí no me importó absolutamente ya nada, ya cuando yo tenía ya la orden de Dios, no me importó. Ahora, con las canciones, ¿usted las compone? Absolutamente todas. Ok, es de más preguntar en qué se inspira, pero ¿cómo es que hace la letra? Bueno, a ver, le voy a contar las 2 partes, porque yo pude hacer un disco secular y ahorita un disco cristiano. El disco secular fue hace como unos 5 o 6 años atrás, apenas venía yo conociendo del Señor. Evidentemente cuando uno conoce de Dios no todo lo entrega de un solo, ¿verdad? Uno ahí como que, pero espérese porque ya estaba haciendo este disco y no lo voy a dejar a mitad de palo, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente que ahí simplemente las canciones, sí, pues las escribía y a veces me inspiraba en cosas que me habían pasado, a veces en gente que veía y listo. Pero cuando yo llegué a la presencia de Cristo ya realmente, con el tiempo yo le dije a Dios, de ahora en adelante, evidentemente toda mi música va a ir destinada a alabarte y adorarte. Y yo en ese tiempo trabajaba en un canal de música todavía secular aquí en el país, yo era la programadora, y resulta ser que
yo pedí 3 días de vacaciones para poder componer mi primera canción cristiana. Y recuerdo que lo saqué, me senté, empecé a escribir, y muy bonito, pero yo decía, pero santo, que es que aquí soy yo la que estoy escribiendo, como en el mismo disco pasado, Señor, ¿eso es normal así o realmente tiene que venir ese fuego al Espíritu Santo a hacer algo sobrenatural, o cómo es el asunto? Y yo diciendo, no, yo no voy a escribir hasta que usted no me inspire usted, Señor, porque aquí la que está escribiendo soy yo y así no quiero. Entonces pasaron 3 días y no me inspiró en lo más mínimo. Y yo iba en el carro diciendo, Señor, usted sabe lo que son 3 días de vacaciones, mejor me hubiera ido para la playa, sabe lo que me gusta, y bueno, una pura discutidera con Dios. Y resulta ser que llegó el día sábado a las 5 de la mañana más o menos, estaba un aguacero inmenso y los días sábados yo los tenía para dormir más tarde, pero me levanté ese día quebrantada llorando y tarareando una canción. Y cuando yo lo escucho yo diciendo, uy, santo, que está la canción, y rapidísimo agarro el teléfono y empiezo a tararear la canción. Y así fue como pasó. Yo después ya no me acordaba nada porque obviamente yo ahí estaba con el Espíritu Santo. Y después yo le pregunté a Dios, ¿cómo quiere que se llame? Después ya él me mostró y me dijo la hija del rey. Le hago, Señor, pero no es mejor los hijos del rey, o para que la puedan cantar también los hombres, ¿verdad? Y me decía, no, se va a llamar la hija del rey. Y yo, ok, perfecto, que no he dicho nada, dígame qué pongo. Entonces yo había ido en ese momento ya a encuentro. Y fue prácticamente eso, el encuentro con Dios para recuperar esa identidad de lo que somos. Y así nace esa canción, y así han nacido todas las otras. No he querido escribir yo, Hansel, porque ya yo sé que el Espíritu Santo es el que puede venir a hacerlo. Una pequeña parte de esa canción. Ah, no. Ya la vamos a escuchar, adelante. No. Es el coro, nada más. Yo soy la hija del rey. Ya. De qué toque, bueno. Ok, como este programa, el que lo conduce es un cuentacuentos, adivine qué vas a hacer. Vas a hacer un cuento conmigo. Ay, Dios santo. La dinámica es así. Yo digo una parte, usted dice otra, es fácil. Yo digo, digamos, un dragón iba volando por un reino y usted le agrega algo más. Y así continuamente. Ok, vamos a inspirarnos, vamos a ver. Eras una vez una hormiguita que andaba por el pasto. Andaba sola, buscando comida. Y de pronto encontró un caramelo gigante. Y ese caramelo gigante no lo podías cargar solo. Así que fue el momento de devolverse en el camino e ir a buscar ese gran ejército. Y todos lo escucharon y creyeron en él que había un gran caramelo y se fueron detrás de él haciendo un gran camino por el pasto para realmente alzar ese caramelo y llevárselo a ese reino que era un simple nido de hormigas. Ellos le consultaron a la reina que cómo iban a meter ese caramelo por un huequito tan pequeño que tenían para ese gran departamento de hormigas. Y la reina tuvo una magnífica idea. Fue despedazar el caramelo y poco a poco meterlo, ya que había muchos pequeños hormiguitas que no podían salir aún y necesitaban comer. Así fue como esperaron al mediodía, donde el sol estaba más ardiente y el caramelo se pudo desintegrar, se pudo derretir. Y así fue como cada uno cargó un poquitito de caramelo y lo llevaron a su reino. Y ahora sí, a disfrutar de una larga estancia por vacaciones comiendo buen dulce. Y así es como termina este cuento. Y así es como Hansel y Monito, este cuento de narrar, han terminado. ¿Un consejo que nos dé? ¿Unas últimas palabras? Bueno, Deino, yo creo que me voy a guindar con el cuento. Veamos ese caramelo como ese Dios que se derrite por nosotros, por querer conseguirnos y querer darnos esa dulzura, pero Él quiere que nosotros llevemos a las cámaras de nuestro corazón internas, donde Él pueda de verdad derretir esa dulzura que Él tiene en nosotros para que nosotros podamos compartirla con mucha gente. Si la hormiguita se hubiera querido quedar sola con ese gran caramelo, de nada le sirve porque ni siquiera lo puede mover de ahí. Pero ella decidió compartirlo y lo bonito es eso, que lo compartió absolutamente con todo el pueblo, que dispuso el corazón a ir a querer ese caramelo. Así que, qué mejor enseñanza que la del caramelo.
¿Alguna manera de localizarla? Tal vez los que escuchan y quieren contratarla o llamarla. Sí, no, bueno, yo creo que lo más fácil a nivel de Costa Rica siempre va a ser el Facebook, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo mi fanpage y con muchísimo gusto siempre, cada día respondo cada mensaje, se los aseguro. Dura una eternidad, mínimo saco 2 horitas para estar contestando, pero sí de verdad yo los contesto. Y por ahí es donde podemos tal vez estar en contacto, tal vez no en sentido de que hola, ¿qué hace? Pura vida, no, si tal vez tienen algo ahí, con muchísimo gusto y ahí estamos. Tal vez no pueda estar hablando continuamente con la gente, pero por lo menos sí contesto. Excelente, más bien le agradezco la invitación, ¿verdad? Que estuvieras acá en el programa Monito Online, es una gran bendición y realmente de mi parte me identifiqué con muchas cosas, es muy cierto, tu testimonio habla mucho de nosotros. Y bueno, yo la bendigo grandemente. Dios me la bendiga. Y digámosle adiós a toda la gente que nos está escuchando. 1, 2, 3, digamos adiós. Chao, ya váyanse. No, mentira. Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Monito Online, aquí a través de radiobarba.com.